Hola a todos, el día de hoy quiero discutir un par de teorías que me han compartido en mi servidor de Discord. Encontrarás un enlace en la descripción si deseas unirte. Estas teorías en particular me parecieron muy buenas y creo que tienen una buena probabilidad de llegar a ser verdad. Así que vamos a analizarlas. Pero primero debo aclarar que el video tendrá spoilers de eventos recientes del manga. Así que pausa el video aquí si no vas al corriente con la historia. La primera teoría es de Y16 Creatis. Una explicación muy lógica de por qué las personas explotan al comer dos frutas del diablo. Dice así: Lucci le dice a Blueno que sería fácil predecir qué pasaría si comes dos frutas, tomando en cuenta los efectos de comer una. Noto dos cosas. Primero, parece que Lucci no sabía que explotaba si comías dos. Segundo, a pesar de no saberlo, acepta enseguida la idea de que si comes dos frutas explotas. ¿Por qué para Lucci resulta evidente? Como si fuera una consecuencia lógica. ¿Se puede deducir este efecto a partir de la maldición de comer una sola fruta, que es no poder nadar? Luego Kaku menciona una fuerza parecida a la gravedad, que emana de la fruta. Lo primero que me vino a la mente fue la presión hidrostática. La presión hidrostática, dependiente de la profundidad, es la presión que ejerce un fluido, en este caso el agua, sobre un cuerpo que se encuentre sumergido en él. Esta depende de la densidad del fluido, de la gravedad y la profundidad a la que el objeto se encuentre sumergido. Simplificándolo mucho, entre más profundo vas, más fuerza aplica el agua sobre ti, y es por ello que cuanto más se sumerge un buzo, más rápido se cansa y más le cuesta moverse. Siguiendo con los buzos, un dato interesante son los efectos que estos sufren al encontrarse a altas profundidades. Las altas presiones suelen afectar principalmente a las vías respiratorias, el oído, el estómago y los intestinos, causando efectos como mareo, vértigo, calambres, náuseas, visión en túnel, dolor de cabeza, dolor y entumecimiento de las articulaciones. En palabras simples, malestar general y sensación de debilidad física. Estos efectos pueden minimizarse o reducirse con entrenamiento físico, efecto que hemos visto reducido en ciertos personajes dentro de la obra. Si pensamos que un usuario al estar sumergido en el agua siente una presión equivalente a la de estar en el fondo del mar, es comprensible la dificultad para moverse, no poder nadar. ¿Cuál sería entonces la consecuencia lógica al comer dos frutas? Que el cuerpo del usuario no pueda soportar esa fuerza y ocurra una implosión de su cuerpo. Decidí confirmar con el manga en japonés y noté algunas cosas curiosas. Yabra dice, por ejemplo, cuando en el momento en el que me acerco a una fruta, un demonio salta del interior de la fruta, comenzará a pelear con el diablo dentro de mí y mi cuerpo explotará. Aquí se usa la palabra bakuhatsu, que se entiende como la explosión de una bomba, un evento repentino. Y Blueno lo corrige diciendo que en realidad mueres y tu cuerpo se esparce sin dejar rastro, cambiando la palabra para explotar de Yabra por el verbo tobichiru, que más bien significa dispersarse o salir volando por todas partes. Es raro que Blueno haya corregido esta palabra en particular, siendo que por el contexto pudo usar bakuhatsu, igual que Yabra. Por último, Lucci dice, el idiota codicioso morirá, que es un dicho común. Luego continúa, si piensas en los riesgos que estás tomando con el comer una sola, entonces si abres los ojos, podrás imaginar cuánto aumentarían las consecuencias de la maldición al comer dos, ¿no es así? Aquí Lucci reafirma que es deducible por pura lógica. Pero hay algo extraño, no solo termina su frase con una pregunta, sino que la composición de la página hace parecer que los personajes observan al lector mientras hablan. Me encantó esta teoría porque tiene mucho sentido, y agradezco mucho el análisis desde el conocimiento del japonés, que fue muy ilustrativo. Es cierto que en la escena cuando Lucci menciona lo de la maldición, su forma de decirlo es como si fuera lógico, como si es evidente, que luego de no poder nadar lo que sigue es explotar. Una razón por la que Lucci piense que es lógico quizá viene del hecho de que él mismo es un usuario. Si él siente esta presión todo el tiempo en su cuerpo, entonces creo que para él y para cualquier otro usuario es bastante lógico que comer dos frutas generaría una presión demasiado fuerte. Presión que aunque siendo usuario de una sola fruta no causa daño, ya con dos no sería soportable. Ahora, un punto increíble de esta teoría es que explica completamente el asunto del agua estancada. Es decir, el hecho de que la debilidad de un usuario viene de estar sumergido en agua y no en agua salada, en cualquier tipo de agua. Mojar a un usuario no lo debilita, y con esta teoría sabemos el por qué.
pues mojar a alguien no genera presión suficiente como para reducir su movilidad. Es solamente cuando uno está sumergido que siente esa influencia. Esto por supuesto es meramente desde el punto de vista científico, pero ¿qué hay de la parte más mística? ¿Qué hay de la interpretación, por ejemplo, que Shanks menciona en el capítulo 19 del manga, donde dice que las frutas del diablo son encarnaciones del demonio del mar? Bueno, creo que aún con ese ángulo las cosas encajan muy bien. Verán, si es presión hidrostática lo que inutiliza a un usuario, entonces tenemos una situación donde podríamos decir que todo el tiempo los usuarios están como sumergidos en agua profunda. Si las frutas del diablo realmente tuvieran un componente místico y fueran parte de un espíritu del mar, entonces tiene sentido que los usuarios se sientan siempre como rodeados de ese mismo mar, y al estar sumergidos en agua real, la presión sea tanta que no puedan moverse. Es una gran idea porque implica tanto el enfoque científico como el místico que One Piece ha sugerido para el origen de las frutas del diablo. En mi opinión, las frutas del diablo pueden entenderse mediante experimentación, pero a su vez su origen es mágico, no tecnológico. Además, de esta idea surge naturalmente una explicación del por qué Barba Negra puede consumir más de 2 frutas del diablo. Y eso sería porque simplemente su cuerpo es capaz de contrarrestar esta presión ocasionada por la primer fruta, de forma que comer una segunda no es fatal para él. Y hay una pista de que esto pueda ser verdad, pues justo él menciona que la Yami Yami no Mi es su fruta ideal, porque a pesar de que tiene la particularidad de hacer que el usuario reciba cualquier daño de manera incrementada, él es extremadamente resistente y puede soportar ese dolor. ¿Cómo es que adquirió tal resistencia? No sabemos, pero esa podría ser la clave del por qué solamente él puede comer más de una fruta. Y claro, no estamos hablando de una resistencia como la de Big Mom o la de los Buccaneer, sino de algo diferente. Lo de Barba Negra no es que no sienta dolor, sino que puede aguantar el dolor extremo. La segunda teoría es de Josh Dicevec y tiene que ver con el odio hacia la raza Gyojin. Él dice: desde el principio de la obra de One Piece se nos ha mostrado el hecho de que el racismo en contra de tribus como los Minks y los Gyojin es una cuestión muy arraigada entre los habitantes del mundo de One Piece, en especial entre los Tenryubito. ¿Pero alguna vez te has preguntado el porqué de este odio irracional? Tomando en cuenta lo visto en el capítulo 1060 del manga, donde la destrucción del reino de Lulusia provocó no solo la aparición de un agujero sin fondo, así como un cambio importante en el nivel del mar, me atrevería a pensar que durante el siglo vacío ocurrió una catástrofe o una serie de ataques similares, o al menos un único ataque de niveles apocalípticos dada la existencia del agujero de Enies Lobby, conducidos por los 20 reinos fundadores mediante armas similares a la Mother Flame. Dada esta situación, es posible que varias regiones del planeta sufrieran cambios en su geografía y diferentes fenómenos naturales como erupciones volcánicas contribuyeran a la destrucción y sobre todo que diferentes regiones del mundo fueran anegadas por el agua. Ahora bien, considerando este escenario, muchos de los habitantes de estas regiones serían afectados por las inundaciones y la expulsión de Pyrobloin y Kairoseki, lo que me lleva a pensar que esto provocó la evolución de estos habitantes, transformándolos en lo que ahora conocemos como Gyojin y Minks, lo que a los ojos de los Tenryubitos sería una especie de castigo divino, y de ahí surgiría el odio hacia estas razas al considerarlos descendientes de aquellos humanos que fueron castigados por Dios. Si bien esto es una teoría aventurada, me permito citar el arco de la isla de Gaimon, donde existen animales raros, y es aquí mismo donde se dice que dichos animales fueron una vez humanos maldecidos por Dios, historia que pudo ser inspirada por lo ocurrido en el siglo vacío. Esta idea me gusta bastante y creo que se relaciona con un concepto importante de la cultura japonesa. Hay un video del youtuber NordyBlue que te dejaré en la descripción si quieres revisar, en donde aborda el hecho de que las bombas atómicas lanzadas durante la Segunda Guerra Mundial causaron un fuerte impacto en la mente de los japoneses, de forma que en su literatura y ficción suelen hacer alegorías a catástrofes extintivas derivadas de una u otra manera de la actividad humana. Tal es el caso de Godzilla, un ser radioactivo mutado derivado del lanzamiento de dichas bombas. Y como ese ejemplo hay muchos. En One Piece, las armas ancestrales podrían ser también una referencia a estas armas del mundo real. Hay dos elementos clave en este tipo de historias. Una es el enorme potencial destructivo, pero la otra es la devastación que viene luego. La radiación hace que aparezcan mutaciones en seres vivos que causan un gran daño tanto a la naturaleza como a las civilizaciones humanas que viven en las cercanías.
Oda está obviamente muy influenciado por los elementos narrativos de la cultura japonesa, y por tanto creo que es una gran teoría el creer que las armas de destrucción masiva del pasado, como la que destruyó Lulusia, pudieron haber dejado secuelas en la forma de mutaciones que dieron origen a muchas de las razas del presente. Y claro, al ser individuos mutados, le causaron aversión a los humanos, quienes los veían como extraños o incluso, como dice Josh, individuos inferiores que cargan con un castigo divino. Con esto termino este video. Espero que te haya gustado y si fue así agradeceré mucho tu like. Me encantará leer tu opinión al respecto de estas dos teorías que a mí personalmente me gustaron mucho en la sección de comentarios, así como cualquier otra teoría interesante que tengas. Además, no olvides suscribirte al canal para más contenido de One Piece. Agradezco enormemente a todos los miembros del canal, a López, Ramón Parra, Isaac Buzo, David Ginas, Luis Mira, Iván, Jerónimo Angiolillo, Terrasegundos, Cristian Ledesma Candás, Adrián Duarte, Alejandro González, Kaiserex, Waldo, CH3Z93, Ojcor 25, Chofócrates, Jarayuco 1, Kev06, Bolat 24, Yof Kun, Andrés Miñán, Gibran Villa, David Dionisio, Roberto Sea, Mugiwara Ocelot, soy Dani Barrios, Agustín, Brian Kirsinger, Reguve2, Eduardo RS, Maineragon, Miguel Pérez, Esteban Sangroni, Lucas Núñez, Diego Ahumada, Oseb de Yolide, Gonsilp, Jack de Pájaro, Félix Al, Enrique Molina, Miguel Cuda, Cop, César Omar, Vaca Banana, Léeme la Mente, Benjamín Bustos, Fra98, Syncro GR, Fiorella Paulini, Omanuel Humano, Mr. Don Luffy de Miel, Federico Juárez, Fede González, PX Flampe, Juan Carlos, Jessica Pérez, Hanna Hananomi, Héctor, Cristian Ignacio Zúñiga, Andrés, Mosquiño, Netamita, Dago del Sol, Día de Pescasur, Jack Gamer, Jorge Scammer, Teru Shinomiya, Gerhard Ditich, Oliver Salinas y Alejo. Si quieres unirte a los miembros, aparecer en los agradecimientos al final de los videos y tener un acceso anticipado a los mismos, haz clic en el botón de unirse o en el enlace en la descripción. Muchas gracias a todos por llegar hasta este punto y nos vemos en el próximo video.